Bueno, chicos, ahora hemos cambiado de lugar, nos han echado del instituto, así que lo tengo que hacer desde casa, ¿vale? Vamos a ver hoy el 9.2, el punto, intervención en Marruecos, repercusiones de la Primera Guerra Mundial en España, crisis de 1917 y el trienio bolchevique. Esto del trienio bolchevique cayó hace 2 años en Evao, así que dudo que en 2 años vuelva a caer. Bueno, ahora dudo incluso que haya llegado, pero bueno, vamos a intentar prepararnos de todas formas, ¿vale? Lo primero que vamos a hablar es de la intervención en Marruecos, ¿vale? Después del desastre del 98, después de la derrota contra Estados Unidos, la única salida para España en cuanto a intentar crear o retener algo de su antiguo imperialismo es la intervención en Marruecos, ¿vale? Ya vimos en el bloque anterior que estamos justo a caballo entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la época del imperialismo. Las grandes potencias europeas están intentando dominar África y Asia para quedarse con sus materias primas, explotarlas y tener unos mercados cercados para poder invertir y vender todo lo que están produciendo sus industrias. Y España no quiere escapar a esas posibilidades. No tenemos una industria tan desarrollada como la suya, hemos perdido en Marruecos, nuestras ambiciones tienen que ser más pequeñas, ¿vale? Pero ya vimos como en el resto de los países, como pongo en los apuntes, el hecho de competir por determinados territorios crea tensiones internacionales. Y ya vimos el caso de Marruecos, ¿vale? Donde Francia tiene intereses, está cerquita, ¿vale? Tiene intereses importantes porque está además al lado de Argelia, que ya es colonia suya, ha ocupado Mali, está intentando ocupar Mauritania. Marruecos queda ahí como un espacio para ampliar su influencia, pero ya vimos que Marruecos obtiene más o menos el apoyo de Alemania. Alemania tampoco es que le interese demasiado Marruecos, es simplemente un hecho de perjudicar a Francia, ¿vale? Como consecuencia de esas tensiones, ya conté ayer que se convoca esta conferencia de Algeciras en 1906 y se decide el reparto de Marruecos. Zona norte montañosa para España, lo que se llama el Rif, zona sur más amplia, más grande, con más aprovechamiento económico para Francia, ¿vale? Y inmediatamente España, con un ejército, la verdad es que mal pertrechado y mal organizado, pues tiene que ocupar su protectorado, ¿vale? Pero claro, los rifeños, nadie les ha preguntado a la gente del Rif. Y enseguida se oponen a la ocupación española. Ahí el protagonista de la resistencia de los rifeños, os pongo en los apuntes, las cabilas del Rif. Las cabilas son más o menos una organización tribal, ¿vale? No tienen una organización estatal, son bereberes que se organizan más en plan tribal. Pues las distintas cabilas, las distintas tribus, las distintas agrupaciones o familias extensas del Rif van a todos a reconocer a una figura principal que los va a dirigir en su guerra contra España, Abdelkrim, ¿vale? Abdelkrim además había sido un funcionario español, había estado trabajando en Ceuta para el gobierno español, pero cuando se intenta extender el protectorado, se pone a la cabeza de la resistencia frente a las tropas españolas. Ya vimos que nada más empezar a intentar dominar, surgen determinados problemas, determinados desastres militares, porque piensa el gobierno español y piensa el ejército español que los rifeños son 4 con lanzas prácticamente. Entonces vamos allí, pues bastante mal organizados. Y según estamos intentando ocupar Marruecos, pues no están tan mal organizados, ¿vale? Están bastante occidentalizados, tienen tácticas y conocen mejor el terreno, que es lo fundamental. Así que el ejército español, muy confiado, pues va a sufrir determinadas derrotas. Ahí el ejemplo más claro es lo que os puse del desastre del barranco del Lobo. Eso que luego va a crear la ley de jurisdicciones, que en Cataluña se agrupen, pues ese desastre es uno de los primeros, ¿vale? Donde las tropas españolas son derrotadas cerca de Melilla por las tropas de Abdelkrim. Incluso va a llegar un momento determinado en el que prácticamente perdemos el control del protectorado, o es muy difícil. Así que en 1912 se pacta entre Francia y España un nuevo reparto del protectorado. Se disminuye la zona de control español y gracias a ello pues vamos a tener un poquito más de ayuda francesa, que en un primer momento la verdad es que nos había ayudado bien poco frente a los rifeños.
¿vale? La resistencia va a continuar incluso durante la Primera Guerra Mundial. Y cuando termine la Primera Guerra Mundial, todavía la resistencia de Abdelkrim y sus seguidores va a ser todavía mayor. Para intentar dominar la situación, el gobierno decide nombrar general en jefe de todo el protectorado a un amigo personal de Alfonso XIII. Es decir, Alfonso XIII se va a quemar un poco con esta figura. Es el general Berenguer. Luego lo vamos a ver más adelante porque es uno de los que está en la dictablanda después de Primo de Rivera. Pues el general Berenguer se va a ocupar de organizar el ejército en el protectorado para intentar acabar con Abdelkrim. Eso sí, el ejército español está mal preparado y mal equipado, ¿vale? En este ejército destacan, pues por ejemplo, por un lado, los llamados regulares. Esto lo veremos también en la Guerra Civil. ¿Qué son los regulares? Son tropas del ejército español, pero de marroquíes, ¿vale? Y por otro lado está la legión. Esta es un cuerpo militar fundado por Millán Astray y también por Franco, que imita lo que se llama la Legión Extranjera Francesa. ¿Qué era la Legión Extranjera Francesa? Era un grupo militar en donde no se preguntaba el origen de lo que se apuntaban. Así que normalmente lo que se apuntaban era gente perseguida por la ley, asesinos, ladrones, secuestradores, etc. Pues se crea la Legión Española a imitación. Así que ese cuerpo va a estar integrado por lo mejorcito del país e incluso del extranjero, ¿vale? En el verano del año 21 se va a producir uno de los desastres más grandes de la intervención española en Marruecos. Es lo que se llama el desastre de Anual. ¿En qué consiste el desastre de Anual? El desastre de Anual consiste en que se decide, todo planificado por el general Berenguer, que dos ejércitos españoles salgan, uno de Ceuta y otro de Melilla. Si miráis el mapa del protectorado que hay en el tema anterior, Melilla, Ceuta, pues lo que se intenta es crear una pinza, que salgan los dos ejércitos, converjan hacia el centro y dejen en el medio el ejército de Abdelkrim, ¿vale? De esa forma se acabaría entre los dos ejércitos, se terminaría por rodear el ejército de Abdelkrim y sería derrotado, ¿vale? Teóricamente, plan perfecto, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que los planes perfectos son ejecutados por personas imperfectas. ¿Y cuál es la persona imperfecta en este caso? El general Fernández Silvestre, ¿vale? El general Fernández Silvestre sale con su ejército y se emociona. Porque va venciendo a las tropas de Abdelkrim que se le mete por delante. Y decide que, ¿para qué va a tener que esperar al otro ejército? Y decide él, por su cuenta y riesgo, meterse en territorio rifeño. Y además, Abdelkrim ha creado una estrategia para, pues, decir, yo te dejo. Se va metiendo, hasta que queda muy lejos de su retaguardia, de aquel lugar donde podría protegerse. Y se ha metido en una bolsa llena de rifeños. ¿Qué hacen los rifeños? Dejarle entrar y rodearle, sin posibilidad de recibir el refuerzo del otro ejército. Consecuencia, la masacre es alucinante, ¿vale? Los rifeños le dejan entrar en determinadas zonas montañosas de difícil acceso, en valles profundos, cañadas, y los rifeños disparan desde arriba. La masacre de españoles es tremenda. Los españoles tienen que huir de ese desastre, de Anual, hasta tirando las armas. Dejan allí los cañones, les regalamos artillería. Los marroquíes, los rifeños, consiguen armas gratis porque se quedan con los pertrechos, se quedan con cañones, y los soldados españoles, los que pueden escapar, escapan corriendo, ¿vale? Pero la masacre es grande. Más de 13.000 muertos, ¿vale? Entre ellos, el general Fernández Silvestre, ¿vale? El desastre provoca, vamos, en la opinión pública, pues, un desastre no tan al nivel del desastre que hemos visto del 98, pero muy grande. La opinión pública protesta. ¿Qué ha pasado? ¿No íbamos a ganar esta guerra fácilmente? ¿Que los marroquíes eran súper sencillos? ¿Vale? Y va a haber enormes protestas de republicanos y de socialistas, que lo que piden es, vamos a abandonar Marruecos. ¿Nosotros qué hacemos ahí? ¿Vale? ¿Quién está ganando dinero? Está ganando dinero las empresas mineras, fundamentalmente. Entre los accionistas de las empresas mineras, el mismo rey, ¿vale? Y dice el pueblo, pero ¿quiénes están yendo a luchar? Esos 13.000 muertos, ¿qué origen tienen? Humilde, como siempre, ¿vale? Así que socialistas y republicanos piden abandonar Marruecos. Claro, los que tienen intereses económicos ahí, que son las clases altas y los inversores en las minas, no están por la labor. Y quien no está por la labor tampoco es el ejército,
que claro, la gente se está riendo prácticamente de ellos. Así que, ante esa situación de protesta de la población, no le queda otro remedio al gobierno que aceptar una de las peticiones de la gente, fundamentalmente también de la oposición política, que es crear una comisión de investigación, ¿vale? Es decir, que alguien objetivo investigue qué ha pasado, por qué se perdió en Anual, ¿vale? Eso lo va a investigar un general de división llamado Juan Picasso. No tiene nada que ver con Pablo Picasso, no es familia suya, ¿vale? Eso tengámoslo claro. Este señor es un señor íntegro. Dentro del ejército español hay una persona íntegra que va a investigar. Lo investiga todo. Investiga por qué se nombró a Berenguer, por qué se nombró a Fernández Silvestre, qué intereses económicos se tenían, por qué el ejército no tenía las armas que tenía que tener, si alguien se estaba llevando dinero para la saca, como diría el otro. Lo saca todo. Se sabe que tuvo un expediente de 800 páginas, ¿vale? Ese expediente se iba a hacer público en las Cortes. Ese expediente se iba a poner en público el 1 de octubre de 1923. Y se sabe, aunque no hay pruebas directas, pero se sabe por pruebas indirectas, porque del expediente Picasso se han eliminado todas las copias y los historiadores no tenemos ninguna sola copia de ese expediente. ¿Qué diría para que se quemaran todas las copias y se hiciera tabla rasa con él? ¿Vale? Se sabe por fuentes indirectas que en ese expediente Picasso se acusaba incluso al mismo rey Alfonso XIII de corrupción, ¿vale? Ni el ejército, que quedaba en ridículo, ni el rey podían permitir que ese expediente saliera a la luz. Así que previo a que ese expediente salga a la luz, el día el 13 de septiembre de 1923, el general Primo de Rivera, capitán general de Cataluña, da un golpe de Estado, ¿vale? Un golpe de Estado que va a ser apoyado por la corona, ¿vale? Eso en cuanto a la crisis de Marruecos. El otro punto importante en este tema 9.2 es la crisis de 1917, ¿vale? Tengamos contexto histórico. En 1914 ha empezado la Primera Guerra Mundial, ¿vale? El gobierno español, sobre todo por manos de su rey Alfonso XIII, es germanófilo, es decir, se siente más cercano con la tesis de Alemania. ¿Vale? Son familia, además, el Kaiser Guillermo II y Alfonso XIII. Y Alfonso XIII ofrece la ayuda española en la guerra a Alemania. Nosotros atacamos por el sur a Francia, vosotros por el norte y en un pispán nos hemos cepillado, le dice. Contestación del gobierno alemán. Muchas gracias. Lo tenemos en cuenta. Pero por ahora no necesitan. Si os necesitamos, no os preocupéis, que os vamos a avisar. Eso sí, si podéis hacernos el favor, mantener los puertos abiertos para nuestros barcos, por si necesitan suministros, etcétera, etcétera. Muchas gracias por vuestro ofrecimiento. ¿Cómo se siente el gobierno español? Vilipendiado. Que lo han pasado de nosotros. ¿Cómo que no lo han pasado de nosotros? Con lo que nosotros somos en el mundo, con la pedazo de potencia que es España, pues al gobierno de Londres, a París, se le ofrece, oye, que queremos entrar en la guerra con vosotros. ¡Juah! Nosotros vamos allí, os ayudamos contra los alemanes y en 2 días nos los hemos cepillado. ¿Vale? Contestación de los gobiernos aliados de Francia y Gran Bretaña. Muchas gracias, lo tenemos en cuenta. ¿Vale? Eso sí, una cosita. ¿Nos podéis mantener los puertos abiertos para si nuestros barcos necesitan suministros o alguna cosa? Es decir, en resumen, nadie nos quiso. ¿Vale? Fuimos el típico que llega en el recreo y le eligen el último para jugar al fútbol y le dicen siempre tú allí lejos de delantero. Tú lejos de delantero. Eso fue España en la Primera Guerra Mundial. Así que lo único que nos dedicamos aquí en España es a escuchar en la radio, la gente escuchaba en la radio pues los partes de las batallas. Y el país se dividió en germanófilos, normalmente gentes de derechas y conservadores, y a aliadófilos, ahí sería la gente liberal, republicano, socialista, gente más progresista, ¿vale? La cuestión es que la guerra, al no aceptarnos, va a traer una prosperidad económica importante para España. ¿Por qué? Bastante sencillo de entender. Por primera vez, nosotros suministramos cosas al resto de países. En vez de ellos vendernos a nosotros, lo vendemos a ellos. Porque ellos están, todas sus industrias, especializadas en ganar la guerra. Material bélico, etc. Y para el resto de cosas, alimentos, pertrechos industriales, etc., no necesitan comprar. ¿Qué país es prácticamente el único que está neutral en la Primera Guerra Mundial en Europa? España. Está ahí al lado.
Y nosotros vamos a exportar fundamentalmente trigo, claro, es lo que producimos, básicamente, también el hierro de Vizcaya, textil catalán, pero el trigo, ellos no, los que están en guerra, sus cultivos no los pueden, muchos están en los campos de batalla destrozando campos de labor. Además, el trigo que hacen es para los soldados. Y la gente en retaguardia, pues hay que comprarlo, ¿vale? Así que va a haber un beneficio económico para España. La guerra viene bien. ¿Pero a quién le viene bien ese beneficio económico? ¿A todo el mundo? Ah, no, que esto es España. Para todos, ¿no? Siempre para los mismos, ¿vale? ¿Por qué? Claro, tú eres un terrateniente castellano. Has tenido tu cosecha de trigo. Si lo vendes en España, te van a pagar un X. Pongamos, o vamos a traducir en moneda española para que más o menos lo entendáis. Por una tonelada me van a pagar 200 o 300 euros. Me sale barato el trigo, ¿vale? Está ahora la harina de trigo a un euro y pico por multiplicar. Pongamos. Eso en España. Pero en Europa, que la necesitan muchísimo, ¿a qué precio te lo van a pagar? Te lo pueden multiplicar hasta por 4. Así que al final, ¿dónde decides vender el trigo? En el extranjero. Porque te lo ponen a un precio muchísimo más alto. A lo mejor el gobierno te obliga a que una parte del trigo se tiene que quedar en España. Pero ¿se lo vas a vender al mismo precio baratísimo que había antes de la guerra? ¿O le vas a poner un puntito de inflación? Porque claro, que si esto lo vendiera al extranjero me pagaría muchísimo más, ¿vale? Así que al final se produce inflación en los productos españoles. ¿Aumenta el sueldo sorprendentemente de los trabajadores? No. Así que va a haber desabastecimiento para la gente en general. La gente rica, la gente poderosa, los terratenientes, los industriales, están ganando dinero a las puertas con la guerra. Sin embargo, el pueblo, con esa inflación y con unos sueldos relativamente bajos, ya hemos visto que el nivel adquisitivo de los españoles no era muy grande, los beneficios no son tantos. Eso va a crear conflictividad social en España. Cuando tú ves que tú no puedes comprar pan, no puedes comprar leche, no puedes comprar huevo porque te lo están poniendo a un precio muy caro, protestas. ¿Vale? Es lo que se llama la crisis del 17. La crisis del 17 tiene 3 vertientes, porque no solo es esa crisis económica, eso es lo último que vamos a estudiar. La primera crisis es lo que se llama la crisis militar, ¿vale? ¿Qué es la crisis militar? La crisis militar se produce porque se crea una especie de sindicato de los militares españoles peninsulares. Los militares españoles en esta época de intervención en Marruecos se dividían en dos tipos, peninsulares y marroquíes, ¿vale? Del protectorado. Os he puesto yo entrecomillado africanistas, ¿vale? Peninsulares y africanistas. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Un peninsular, tú salías de la Escuela Militar de Zaragoza con tu grado de teniente, o si habías venido muy bien y tenías buena familia, grado de capitán, y te daban destino. Pues pasa hoy día una oposición, se pone la lista, 1, 2, 3, quienes han sacado mejores notas, y de arriba abajo van eligiendo destino, ¿vale? Yo, en aquella época, cualquier militar, sales el primero de promoción, ¿qué te vas a ir a Marruecos? ¿A ponerte en riesgo? Pues a lo mejor pides un destino. Aquí en España, en la península, muchísimo más cómodo. Otras personas, a lo mejor sí deciden ir a Marruecos, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Tú estás en un acuartelamiento aquí en la península y como oficial, ¿qué haces? Ejercicios de tiro, maniobras, etc. Los ascensos, es decir, ir promocionando casi es más por antigüedad que por otra cosa. Sin embargo, en África, el que está en África está luchando en guerra. Y por intervenciones, por victorias, por valor, porque tu primo conoce al ministro, porque tu hermano conoce al rey, es más fácil que consigas ascensos. E incluso siendo muchísimo peor en la academia militar, caso de Franco, que fue de los últimos, ¿vale? Gracias a estar allí en África, consigues ascensos rápidamente. Franco en los años 20 era el militar con graduación de general, ¿vale?, más joven de toda Europa. Y eso que sus notas habían sido bastante malas en la academia militar de Zaragoza. Pero como había estado en África, pues había conseguido rápidamente ascender militarmente. Eso los peninsulares lo consideran injusto. Y entonces los peninsulares crean esas juntas de defensa, ¿vale? Y le van a hacer un chantaje al gobierno, a Eduardo Dato. Le va a decir, o cambias esto, o puede que haya un golpe militar, ¿vale? Es otro chantaje como el que vimos de la ley de jurisdicciones, ¿vale? Si has cedido una vez, vas a ceder más veces. Y Eduardo Dato, al final, tiene que ceder. Mientras se está produciendo eso, se va a producir la segunda crisis, lo que se llama la crisis parlamentaria, ¿vale? ¿En qué consiste la crisis parlamentaria? La crisis parlamentaria es que diputados de la oposición
de partidos fuera de lo que era el turno, ¿vale? Deciden reunirse por su cuenta de riesgo en Barcelona, ¿vale? Se van a reunir allí diputados y senadores de la Lliga Regionalista de Cataluña, republicanos, socialistas e incluso algún miembro del Partido Liberal. Y estos 70 diputados se nombran a sí mismos Asamblea Nacional de Parlamentarios, ¿vale? Y que ellos lo que quieren es una convocatoria de elecciones y convocar cortes constituyentes. Se han arrogado a ellos el papel casi soberano, ¿vale? 70 diputados, yo recuerdo que las Cortes Españolas tienen entre 350 y 400 diputados, ¿vale? La Constitución actual marca 400 de máximo, 350 de mínimo, 350 son los que tenemos. Aquellas constituciones son similares a la actual, ¿vale? Es decir, al gobierno se le ha planteado, por un lado, el ejército presionándoles y luego una serie de parlamentarios también presionándoles. Ahí hay una crisis, ¿vale? Pero si os dais cuenta, el ejército, ¿qué tipo de gente hay en el ejército? Normalmente son gente progresista en el ejército, no, gente bastante conservadora. Y en las Cortes, la Lliga Regionalista, ya vimos que es un partido bastante conservador. Los dos se están enfrentando al gobierno, pero son gente de derechas enfrentándose a gente de derechas, ¿vale? Hay algo que les une siempre. ¿El qué? Enfrentarse a la izquierda. Esa es la tercera crisis. La tercera crisis es una crisis social. Como consecuencia de las penurias económicas que está provocando la guerra, sobre todo entre la clase obrera y campesina, se proclama por parte de la CNT y la UGT una huelga general en agosto de 1907. Mirar el contexto otra vez histórico, ¿vale? Esto recordar, bueno, la gente que disteis el año pasado primero de bachillerato historia, lo recordaréis, los que sois de ciencias lo tenéis un poco más descompasado porque la última vez que lo viste fue en cuarto de la ESO, pero en el año 1917 se produce la Revolución Rusa, ¿vale? En febrero o marzo, dependiendo del calendario occidental ortodoxo, se produce lo que se llama la Revolución Burguesa dentro de la Revolución Rusa. En junio había habido un primer intento de revolución bolchevique, luego en agosto se produce un intento contrarrevolucionario, un golpe de Estado protagonizado por un general que se llama Kornilov, ¿vale? Para acabar con la revolución rusa y volver a una Rusia zarista. Y luego ya es en octubre, noviembre, dependiendo también del calendario, cuando se produce la revolución ya bolchevique, la revolución comunista. Es un año 17 bastante convulso. Las noticias están llegando al resto de Europa. Y los trabajadores en Europa quieren algo parecido a lo que está pasando en Rusia. El gobierno español y las élites españolas, tanto la burguesía, ya sea catalana, ya sea vasca, ya sea madrileña, como los terratenientes, le tienen miedo a esta situación, ¿vale? Así que todas las disputas que tenían, lo que hemos dicho antes de la crisis militar, la crisis política, se soluciona en un momento para hacer frente a esta crisis, que para ello es la más importante. El ejército sale a la calle, la represión es tremenda y va a haber centenares de muertos y miles de detenidos para acabar con esta huelga general, ¿vale? Por parte de los trabajadores, ¿vale? ¿Qué es lo que os pongo en el párrafo siguiente? Esta huelga general, ¿vale? Ante la amenaza de esa revolución obrera, pues tanto las juntas de defensas como esa asamblea de parlamentarios se disuelven, ¿vale? Porque, como os he puesto en la línea esa final, la lucha social de clases se convierte en el gran problema del país, ¿vale? El nacionalismo queda ahí un poco aparcado porque el protagonismo que va a tener ahora entre más o menos el año 18 y el año 21, ¿vale? Que es lo que se llama el trienio bolchevique, ¿vale? La lucha de clases es la fundamental, ¿vale? Eso que os pongo, crisis social y lucha de clases en Barcelona, es lo del trienio bolchevique, 1919-1921. El final de la Primera Guerra Mundial trae una profunda crisis económica. Nos habíamos acostumbrado a venderles todo al exterior. Cuando se termina la guerra, cambia su sistema productivo, intentan acabar con su industria de guerra y poner una industria de paz en marcha, mientras todos los soldados que han vuelto, muchos de ellos, mientras se cambia la industria de productiva militar a productiva civil, están en el paro, no obtienen poder de consumo, no hay protección social en esta época, y claro, tampoco le compran a España, ¿vale? Además empiezan ellos ya a producir poco a poco, y todo lo que producía España ellos también lo producen, ¿vale? Así que se produce también en España una crisis económica. Es una crisis económica más o menos global en toda Europa. La crisis de posguerra. Claro.
Como consecuencia de esa crisis económica, los trabajadores organizados tanto por UGT como por el CNT comienzan protestas. Empieza, hay huelgas, hay algaradas, y Antonio Maura, que está en el poder en ese momento, pues responde a esto con una dura represión, ¿vale? Para esta dura represión, además, cuenta con el apoyo de la burguesía catalana, de la Lliga regionalista, que incluso ha entrado a formar parte del gobierno, ¿vale? Para contrarrestar lo que se llama acción directa de los anarquistas, os recuerdo que hay un pequeño grupo que se ha organizado de forma violenta, y para intentar detener a los líderes sindicales que están organizando huelgas, tú no quieres dentro de tu fábrica, tú como burgués, a un sindicalista, ¿vale? En cuanto se enteran de que hay un sindicalista, le despiden, previa paliza, ¿vale? Así que los líderes sindicales, tanto de UGT como CNT, están más o menos en la clandestinidad, y son ellos los que organizan huelgas, y dentro de los grupos anarcoterroristas pues hay atentados, hay ataques a empresarios, ¿vale? Los empresarios catalanes, ante la posibilidad de huelgas o ante la posibilidad de algún tipo de atentado, deciden utilizar también ellos la mano dura, ¿vale? La mano dura. ¿De qué forma? Crea lo que se llama el sindicato libre. ¿Qué es el sindicato libre? Pues se paga a mercenarios. Son un grupo de pistoleros. Le pagan dinero para que maten a sindicalistas, ¿vale? Es decir, es una guerra sucia completa. O sea, esto que hemos visto de los años 20 de Chicago, de los gángsters y demás, esto también estaba aquí en España, ¿vale? Pero los gángsters suelen ser los empresarios, que pagan para matar a sindicalistas, ¿vale? Claro, el movimiento obrero no se va a quedar quieto, y ellos también responden hasta esa situación. Así que es una guerra sucia, ¿vale? Entre los dos. El gobierno, además, va a apoyar a la burguesía, ¿vale? No persiguen demasiado a este sindicato libre, y además se practica lo que se llama la ley de fugas, ¿vale? Para solucionar el problema sindicalista y los problemas de huelgas y atentados. ¿En qué consiste esto llamado ley de fugas? No es una ley como tal, es una práctica. Y es que, según la ley, si un preso trataba de escaparse, se le podía disparar, ¿vale? Así que, ¿qué se empieza a poner en práctica? Pues tú detienes a uno que no quieres llevarle ante el juez porque a lo mejor sale inocente. Así que tú le llevas y te vas como alejando de él. Y cuando llegas a una distancia, que pueden ser 3 o 4 metros, le dices, que te estás escapando, y le puedes disparar, ¿vale? Eso hace que muchos presos tengan que estar vigilando a ver cómo me llevan, y incluso se ponen para atrás, tal y cual, ¿vale? Los tiros son por la espalda, porque claro, si se te está fugando, se supone que tienen que ser por la espalda. Todo el mundo sabe de estas prácticas entre el ejército y la policía, ¿vale? Eso es la ley del fuga. Claro, eso, como pongo en los apuntes, exacerba, es decir, enfada mucho más al movimiento obrero, ¿vale? La respuesta anarquista llega en el año 21, con el asesinato de Eduardo Dato. 2 años más tarde, practicando esa ley de fugas, es asesinado también uno de los líderes anarquistas, Salvador Sepi, ¿vale? Pensar en esto. Conflictos en Marruecos, informe Picasso, conflictividad social tremenda en esta época, entre el año 21 y 23, ¿vale? Estos dos mezclados son lo que provoca la intervención militar, finalmente, de Miguel Primo de Rivera, ¿vale? Para acabar con la guerra de Marruecos y para acabar con la conflictividad social, e incluso el nacionalismo, es como se presenta, Miguel Primo da un golpe militar, ya lo hemos visto en septiembre del 23, que va a acabar definitivamente con lo que se llama el régimen de la restauración, ¿vale? La Constitución sigue supuestamente vigente durante un tiempo, ¿vale? Luego la va a suprimir, ¿vale? De esta forma acabamos el 9.2, veis que es un poquito más cortito que el anterior, y yo creo que relativamente sencillo y asumible. Pero si tenéis cualquier duda, no dudéis en preguntarme, ya sea a través del correo electrónico, o os iré incluyendo en el Google Classroom. Ya tengo el correo electrónico de algunos. Si alguno de vosotros no aparece en el Google Classroom, por favor, dar el correo electrónico, que os dé mi correo electrónico, ya lo tenéis todos, pacosanandres@iesado.es, ¿vale? Me mandáis para que os pueda adjuntar al Google Classroom y podéis tener acceso a estos vídeos y a poder preguntarme prácticamente en tiempo real.
de 8:15 a 2 de la tarde, que es el horario lectivo. Bueno, chicos, hasta la siguiente grabación.